Nuestra siguiente monologuista es Itziar Alcorta y es otro de esos currículums que me tengo que leer, no me queda más remedio. Ella es doctora en bioquímica y profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencia y Tecnología y dirige un grupo de investigación que trabaja para encontrar soluciones al problema de las resistencias antibióticas, que ya nos lo va a contar ella, pero os avanzo que es un problemón. Así que Itziar, un aplauso. Superbacterias, el nacimiento del Joker. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Yo estoy un poco nerviosa porque es la segunda vez que estoy en el escenario. La primera vez fui a un casting de talentos y me dijeron que me dedicara a la ciencia. Entonces, pues bueno, por eso estoy aquí. ¿Habéis visto esta película, El Joker? A mí es una película que me gusta mucho y que además viene muy bien al tema de hoy. Es la historia de una persona que vive en una ciudad muy hostil, que es Gotham, y como consecuencia de eso se convierte en un supervillano que amenaza la seguridad del planeta. Ese supervillano hoy son las bacterias patógenas resistentes a los antibióticos, las superbacterias. Si ponemos la edad de la Tierra en las 24 horas del día, diríamos que las bacterias aparecieron en el planeta entre las 3 y las 4 de la mañana. Homo sapiens apareció alrededor de las 23:59. Y yo, cuando miro alrededor y veo el desastre medioambiental que tenemos montado, hasta me parece pronto. Las bacterias, en cambio, llevan mucho tiempo en el planeta y han podido adaptarse y colonizar prácticamente todos los lugares de la Tierra, desde los más extremos hasta los más contaminados, y también nos han colonizado porque dentro de nuestro cuerpo más del 70% son células bacterianas. Y aunque tienen tan mala fama las bacterias, aquí en Euskadi sabemos que las bacterias son buenas y no tenemos más que ver qué cantidad de quesos ricos tenemos para disfrutar a diario. Y también sabemos que un buen chute de bacterias fecales nos puede ayudar a controlar infecciones tan complicadas como la de Clostridium difficile. Pero tampoco hay que irse a la peste de la Edad Media para saber que una infección bacteriana nos puede matar. Y por eso, durante mucho tiempo, se estuvo buscando cómo combatir las infecciones bacterianas. Y en eso estaba Fleming cuando, en el verano de 1928, decidió que ya había trabajado suficiente y que iba a dejar un montón de placas Petri apiladas ahí en la pollata, que ya las limpiaría cuando volviese después del verano. Y sí que es verdad que tenía un poco fama de ser un poco destartalado, pero yo creo que a nadie le podemos echar nada en cara, porque ¿quién no ha dejado los platos de la cena sin fregar? La diferencia es que a él, después de hacer eso, le dieron el Nobel. Cuando volvió, después del verano, esperaba encontrar un montón de bacterias en esas placas y resultó que muchas bacterias en muchas placas no habían crecido. Empezó a pensar, a buscar, a preguntar, pues un poco lo que hacemos los científicos. Y se dio cuenta que en un laboratorio muy cercano al suyo trabajaban con un hongo que se llamaba Penicillium notatum y descubrió que ese hongo producía una sustancia que mataba las bacterias. A esa sustancia, que él la llamó penicilina, porque era muy buen científico, pero imaginación mucha pues no parece que tenía, y cogió el nombre del penicillium. Pero bueno, ahí empezó la historia de los antibióticos. A partir de ahí tuvieron que pasar más de 15 años en los que los investigadores estuvieron venga a buscar frutas podridas por todas partes a ver si encontraban algún penicillium que produjese gran cantidad de antibióticos, porque para aplicarlo en medicina hacía falta tener el antibiótico en gran cantidad. Y fue
una chica que trabajaba en un laboratorio en Estados Unidos que un día subió con un melón, que tenéis ahí, totalmente podrido, al laboratorio. Y se dieron cuenta que el penicillium que estaba ahí producía penicilina en grandes cantidades. Y a partir de ese momento pudimos aplicar los antibióticos a la medicina. Pero tiene melones esto. Esta chica, que se llamaba Mary Hunt, pasó a la historia como Mary la Mohosa. Yo no sé vosotros, pero yo no pienso donar el cuerpo a la ciencia, a saber qué mote me ponen. El caso es que a partir de ese momento empezamos a utilizar los antibióticos en medicina y en veterinaria, a veces bien, a veces no tan bien, algunas veces con un ánimo más lucrativo que curativo, y lo que ha ocurrido es que hemos llenado el medio ambiente de antibióticos y de productos de degradación de los antibióticos. Y Gotham se ha convertido en un lugar hostil para las bacterias. Y por eso las bacterias se tienen que defender. ¿Y cómo se defienden las bacterias? Pues tienen en su genoma unos genes que se llaman genes de resistencia, que veis mal en esa imagen de la izquierda en amarillo, y cuando están esos genes en el genoma de las bacterias, pueden pasarlos a las bacterias hijas. Y de esta manera las hijas heredan la resistencia a antibióticos. Otras veces esos genes están en unas moléculas pequeñitas circulares que veis ahí, que son moléculas de ADN y que llamamos plásmidos. Las bacterias que tienen esos plásmidos se pueden juntar con otras bacterias que no los tienen y se los pasan. A ese proceso le llamamos conjugación bacteriana y de forma muy coloquial durante mucho tiempo se le ha llamado sexo bacteriano. Como veis, lo que hacen es, se ponen muy juntitas y se pasan material genético. Cuando eso ocurre, la bacteria que recibe el plásmido se hace también resistente. Y lo que es más importante, al igual que la bacteria que se lo ha pasado, tiene la capacidad de pasar ese plásmido a otras muchas bacterias. Y es que además las bacterias viven en comunidad y cuando están juntas, pues hacen conjugación y se pasan esos plásmidos de resistencia entre todas ellas. Y de esta manera lo que tenemos son comunidades bacterianas donde tienen a disposición de todas ellas plásmidos de resistencia para poder hacer frente al ataque de los antibióticos. Antes os he dicho que las bacterias han colonizado prácticamente todo el planeta. Y aquí os pongo un panorama que es bastante habitual, donde tenemos bacterias en el entorno que pueden ser resistentes a antibióticos, pero que pueden y normalmente no son patógenas, es decir, no nos hacen daño y podemos convivir con ellas. Estos entornos pueden ser entornos naturales, entornos urbanos y demás. Y por otra parte, tenemos también bacterias que son patógenas y que en un principio eran sensibles a los antibióticos y por eso con los antibióticos matábamos esas bacterias y nos curábamos de las infecciones bacterianas. ¿Pero qué ocurre? Que hay mucho contacto entre bacterias resistentes no patógenas y bacterias patógenas sensibles. Por ejemplo, y cuando eso ocurre, se produce la conjugación y como resultado de eso, las bacterias patógenas que antes eran sensibles a los antibióticos adquieren esas resistencias y se convierten en bacterias patógenas y además resistentes a los antibióticos. Cuando esto ocurre, estamos delante de un problema clínico que, como he intentado explicaros, tiene su origen o parte de su origen en el medio ambiente. Y bueno, pues aquí estamos en una situación en la que tenemos a las famosas superbacterias, que no son otra cosa que bacterias patógenas, multiresistentes a muchos antibióticos o incluso algunas panresistentes. Pero todo esto la OMS ya nos lo venía avisando
Y a día de hoy nos sigue avisando y nos dice que si no ponemos remedio a este problema, en 2050 morirán más personas por infecciones bacterianas que por el cáncer. Así que aquí estamos, las científicas, los científicos, las becarias y los becarios, intentando saber cómo funcionan estos supervillanos para poder acabar con ellos. Pero no solo hacemos esto, también queremos luchar contra otro tipo de problemas en la ciencia, como pueden ser la precariedad, la visibilidad de la mujer en la ciencia y también el animar a las personas más jóvenes para que se enrolen en la carrera científica. Y por esta razón, un sábado como hoy, salimos de nuestra zona de confort, venimos aquí, os explicamos qué hacemos en el laboratorio, os explicamos cuál es el problema, por ejemplo, de las bacterias multiresistentes, para que ahora, que sabéis todo esto, todos podamos pedir a los alcaldes de Gotham que inviertan más en ciencia. Muchas gracias.